Muy buenas tardes, 6 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos a Desde tu Mirada. Estamos en vivo mandando esta señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Tú nos escuchas como todas las tardes en punto de las 6 en este programa de psicoanálisis. Todos estos temas que hemos visto de la vida cotidiana, vistos desde el punto de vista del psicoanálisis. Y el día de hoy, ya lo escuchaste, vamos a hablar del embarazo no deseado en adultos desde el punto de vista del psicoanálisis. Pero antes de iniciar y de pasar micrófonos a nuestros psicoanalistas de la radio, Gaby Maldonado y José Luis Amarripa, les quiero invitar a esta invitación que tenemos para ustedes. Este próximo sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana iniciamos este gran evento, Amor Consentido, el primer evento del año de parte de Radio Mujer. Y bueno, pues traemos para ti uno de los mejores eventos, considerados, por ustedes mismos y que nos lo han pedido. Es uno de los eventos más esperados, como te lo comentaba, Amor Consentido. Es un ciclo de conferencias para quienes no conocen todavía este evento, no se lo pueden perder. Es un ciclo de conferencias para reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja. Van a escuchar conferencias como las diferencias, similitudes y conflictos en la relación de pareja. Está impartida por la doctora Alicia Soltero. Ella es psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti. Tú la escuchas de lunes a viernes a las 12 del día. Y también va a estar con nosotros la psicoterapeuta y conductora del programa El Diván, Blanca Mercado. Y ella trae para ti el tema Lo que no nos contaron sobre el amor. Y ese también va a estar participando en este gran evento de Amor Consentido. Y por otro lado, también vas a escuchar la conferencia Mi pareja me ama o me necesita. Está impartida por Rolando Peña. Él es sexólogo y conductor del programa Más de Uno, que tú lo escuchas aquí en esta frecuencia de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y también va a estar participando en este evento el doctor José María Echegaray. Él es terapeuta familiar y tú lo has escuchado, es un gran colaborador del programa Quiero Vivir, que conduce el doctor Gilberto Priego en las mañanas aquí en esta frecuencia también a las 8 de la mañana este programa de Quiero Vivir. Y el doctor José María Echegaray nos trae el tema matrimonio, cuna o cárcel del amor. Todas estas 4 conferencias son para ti. Amor Consentido, sábado 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Tú lo ubicas ahí en Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas y la entrada es completamente gratis. Y de preferencia te sugerimos no llevar niños para que puedas disfrutar de esas conferencias y sobre todo por algún tema que no te sientas incómodo porque están tus niños ahí. De preferencia no llevarlos. La entrada es gratis y te esperamos este sábado 8 de febrero en este Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Y por otro lado, antes de continuar, también quiero hacerte la invitación para que conozcas nuestro blog. Si no has entrado, aquí en Radio Mujer tenemos un blog. Lo puedes encontrar para que te enteres y opines en este blog en www.delamujer.com. Aquí vas a encontrar información actual para la mujer de hoy. Te puedes actualizar en temas de moda, belleza, hogar, psicología, maternidad, salud, nutrición. Vas a encontrar también recomendaciones de libros y muchos temas más que van a ser de interés para ti, para que estés informada, actual. Te repito la dirección, www.delamujer.com. Estas son las recomendaciones antes de iniciar el programa y ahora sí, paso micrófonos a nuestros psicoanalistas de la radio, Gaby Maldonado y José Luis Amarripa, que traen para ti este tema. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y vamos empezando con el tema de brinco, embarazo no deseado en adultos. Mucho se habla de este tema, Gaby, cuando son adolescentes, cuando de alguna manera son adultos jóvenes todavía, ¿no? Que ya están en la universidad, que ya no son adolescentes. Pero, ¿qué pasa con los embarazos no deseados cuando ya estamos, mayorcitos, ¿no? Y vamos... Y hasta en matrimonio, ¿no? Sí, claro, hasta en el matrimonio, pero que no van siendo planeados, porque también ahí hay como una diferencia bastante considerable, ¿no? Una cosa podríamos decir que es un embarazo no deseado, y otro es un embarazo no planificado, ¿no? Porque hay personas que simplemente no están teniendo los cuidados adecuados anticonceptivos, ¿no? Preconceptivos, como para no tener hijos. Y llegan hijos de repente, un año sí, 5 años no, otro año sí, ¿no? Esto
de alguna manera también va pues marcando un paso en específico en la relación. Pero ¿qué pasa cuando, ahora sí, en una situación totalmente, digamos, como inesperada, cuando hay un dispositivo, cuando hay un cuidado anticonceptivo, viene un embarazo, cuando ya estamos en la adultez, ¿no? Cuando ya estamos casados, y cómo esto realmente puede llegar a meter un caos en la familia? Sí, hay muchas personas ya adultas, ya que normalmente uno se imagina cierto tipo de conflictos en un contexto muy específico, ¿no? Y muy ceñido. Y en realidad, bueno, pues hay muchas personas que puede que tengan un trabajo, se sostengan a sí mismos, a sí mismas, ya estén en una relación, uno podría pensar estable o una relación de mucho tiempo, y aún así llegan de pronto con la sorpresa de que la mujer quedó embarazada, aun cuando no estaban tomando absolutamente ninguna medida anticonceptiva. Digo, quizás es algo que uno se puede imaginar que ocurre únicamente en un contexto adolescente, en un contexto de desinformación, en algo muy distinto, pero hay muchas personas que de pronto aparecen con esta sorpresa, y sí es interesante ver todo lo que hay detrás de estos entre comillas, embarazos no deseados, porque hay ocasiones en las que, sobre todo cuando ya se trata de casos adultos y de parejas que tienen cierto tiempo, o quizás parejas muy recientes, quizás uno de los dos sí quería embarazarse, sí quería tener que eso sucediera, pero la otra persona no, y entonces ambos como que quedan en el supuesto de que fue un accidente, ¿no? Pero bueno, así como están los lapsus, así como hay muchas cosas de las que acá hemos llegado a hablar, bueno, pues también está este olvido de la pastillita, este olvido o mal uso de cierto método, e incluso, me atrevería a decir, hasta el uso de ciertos métodos muy poco seguros, como una especie de lapsus, ¿no? En eso de desear o no desear tener hijos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre el embarazo no deseado en adultos. Y si usted quiere comunicarse, pues ya sabe, tenemos muchísimas vías para que usted pueda participar con el programa, hacernos alguna pregunta o igual hasta contarnos un poquito de algún caso que usted conozca o suyo mismo. Estamos en los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la alada nacional sin costos 01800 727 5420, y también estamos para Austin, Texas en el 512 215 4909. Y antes del bloque comercial estábamos hablando de qué es el, digamos, como el caos o toda la dinámica nueva que puede llegar cuando hay un embarazo no deseado en los adultos, ¿no? Por ejemplo, esto nos vamos a dar cuenta tal vez en conocidos nuestros o hasta en nuestra misma familia, que de repente los primeros hermanos se llevan 1, 2 años, 3 años, y de repente hay alguien que se lleva 8 años, 10 años del último hijo, ¿no? Y uno dice, caray, pues qué raro, ¿no? Que se hayan esperado tanto. Esto va a dar un contexto totalmente diferente para esa criatura, para llegar. Hay muchas familias que este tipo de embarazos no deseados, no planeados como tal, ¿no? Realmente llegan como a darle un nuevo aire a la relación, ¿no? Ya los hijos pues ya estaban yendo a la universidad, ya algunos ya hasta habían salido, lo podríamos pensar, ya estarían ahí muchas cosas, digamos, como en el aire, que ya no estarían tan, ¿cómo lo podríamos decir?, estresantes en ese momento. Y llega una nueva criaturita a la familia y bueno, pues parece que le tocó disfrutar en bandeja de oro todo. ¿Por qué? Porque ya tiene a los padres a veces ya al borde de su jubilación, ¿no? Que ya están acercándose a ciertos momentos de su vida en el que están más relajados, ya tuvieron práctica con sus hijos anteriores en la crianza, ya hay más dinero, podríamos pensar, la estabilidad económica es distinta, y esto, bueno, pues les sienta muy bien. ¿Por qué? Porque de repente como que se antoja un bebé en este tipo de matrimonios, ¿no? Hay personas que lo van viviendo realmente con mucha felicidad y con mucho gozo. Sin embargo, también hay personas que les llega de sorpresa, así como
pues casi lo podríamos escuchar como una enfermedad. Hay personas que lo van sintiendo como si se hubieran enfermado de algo, como si justamente esa situación fuera a destruir todo lo que se había construido hasta el momento. Y no hay que equivocarnos, hay personas a las que realmente esto les complica la vida a un nivel mucho más elevado de lo que pueden llegar a tolerar o a administrarse en su propia ansiedad. Y esto porque podríamos hablar desde las cosas más básicas. Hay una inestabilidad económica, no hay un lugar, digamos, como fijo donde vivir, hay un trabajo que no nos permite cuidar niños y que de alguna manera pues no podemos tomar de repente una licencia de embarazo, ¿no? Tantas cosas que realmente pueden llegar a complicar la vida. Y todavía, si nos vamos más al fondo, para no quedarnos con esas cosas como más en lo superficial, podríamos pensar en toda, digamos, la alteración que va viviendo la imagen de la mujer alrededor del embarazo. Esto no es algo de lo cual se hable muy a menudo, pero hay personas que el hecho de quedar embarazadas, ¿no? Mujeres específicamente, ¿no? Para no hacerlo como tan generalizado, hay mujeres que en el momento en el que se embarazan pasan por una fuerte crisis de identidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia, ¿no? Las necesidades cambian, las hormonas empiezan a hacer de las suyas y realmente esto puede desencadenar cuadros de ansiedad bastante graves, que no es lo mismo pasar este tipo de cuadros cuando se tienen 20 años que cuando se tienen 30 o cuando se tienen 40 años o cuando ya estamos pasados de los 40 años para digamos como para aguantar este tipo de cosas. Uno podría pensar, bueno, se tiene más experiencia, se llega a tener así como, bueno, cierta visión diferente de la vida, entonces por lo tanto pues puede ser más fácil porque ya hay una experiencia de ser madre, pero no es así para todas las personas. Hay personas que realmente, dada su propia enfermedad, su patología, con el tiempo se han ido erosionando en sus capacidades, y lo que en un principio fue una situación traumática de la cual se puede salir más o menos, ¿no? Y si estamos hablando de una situación traumática en el embarazo, no todas las personas lo van viviendo como ese cuento de hadas que se va pintando en las revistas de maternidad. Cuando ya se está en una edad más avanzada, después de ciertos embates de la vida, un embarazo puede llegar justamente a desencadenar un cuadro muy grave de ansiedad en esta persona, de ansiedad y de psicosis, y no saber ni qué es lo que está sucediendo a las personas que están a su alrededor. Todas las personas empiezan a hablar de lo maravilloso que es el regalo de la vida, de cómo hay que tener una oportunidad siempre para todas estas criaturitas, y esta persona puede que no sepa ni realmente qué es lo que está sucediendo. Como que en ese momento en el que llega la noticia de que está embarazada, se pierde noción del tiempo, se pierde noción de los planes a futuro que se podrían estar teniendo. Realmente el piso se mueve y se vuelven arenas movedizas, y ahí qué va a pasar, ¿no? Realmente, ¿cómo podríamos pensar desde un punto de vista muy purista y muy moralista que no vamos a recibir con gusto un embarazo? ¿No? Si es un regalo, si son tantas cosas que nos va diciendo la sociedad, pero como le digo, hay que pensar más en lo profundo y en las propias capacidades de las personas. Sí, esto en el caso de que llegue como baldazo de agua, ¿no? Que llegue como una franca sorpresa. Por ahí hacen entre esta televisión como una especie de reality show, televisión un poquito basura, que ya está difundido por todos lados, incluso en canales que solían ser pues educativos, que solían tener más contenido de documentales, ya lamentablemente están más plagados también de este tipo de televisión. Y bueno, en anuncios, nunca me he detenido a prestar atención a uno de los programas, pero ponen estos casos, ¿no? E incluso todo un show acerca de chicas que se dan cuenta que están embarazadas una vez que dan a luz, porque no durante todo el embarazo no tuvieron noticia por algún desorden, usualmente alimenticio, porque usualmente las muchachas que aparecen ahí se nota que sufren de algún desorden alimenticio. Bueno, pues en estos desórdenes se pierde luego de un tiempo la menstruación en muchas ocasiones, o puede variar demasiado. Entonces a estas chicas pues probablemente no les extraña
el hecho de pasar mucho tiempo sin estar menstruando y de pronto sale esto, ¿no? Ahí en este tipo de situaciones en donde de verdad cae como un baldazo de agua, como algo totalmente sacado de la dimensión desconocida, creo que ya la psicosis se iba cocinando anteriormente, ¿no? Como que ya estamos hablando de una desconexión enorme del cuerpo, ya estamos hablando de una situación bastante como ambigua en la estructura de la persona, que pues no hace que algo tan trascendente y que toma tanto tiempo pues no se pueda sentir, ¿no? Imagínate de verdad pasar cantidad de meses con algo creciéndote dentro, que late, que se mueve, que respira, y no enterarte hasta el momento. Bueno, ahí estamos hablando de una situación distinta. En estos casos en los que iba comentando un poco como esta especie de lapsus de embarazo, donde de pronto ocurre un embarazo, ¿no? En los adultos, en una relación ya de un par de personas adultas. Fíjate qué tipo de situaciones son usualmente. Usualmente esto llega a ocurrir cuando la pareja está atravesando, la pareja, no necesariamente la familia, la pareja está atravesando por un gran conflicto y posiblemente está ahí el riesgo de separación de la pareja, ¿no? Digo no la familia porque no me refiero a que, por ejemplo, el abuelo está muy enfermo y entonces un embarazo. No, eso no es tan usual. A veces sí se entrama con el hecho pero eso sería con el primer hijo, ¿no? Con el hecho de que uno de los padres está muy enfermo, y bueno, de pronto como que se apresuran, como que queriendo o no queriendo, queda embarazada la mujer porque al señor ya le urgía, no quería que el papá se fuese a ir sin conocer al nieto o en el caso de la mujer, ¿no? Pero normalmente cuando esto ocurre así de paz, coincide, entre comillas coincide, porque no es coincidencia, con que se está atravesando por algún conflicto en la pareja. ¿Por qué? Recuerda que los hijos se llenan, y en otros programas hemos hablado de esto, con un deseo previo a su nacimiento. El hecho de que vengan al mundo significa están ahí porque la persona previamente ha depositado una demanda en esa criatura que aún no existe. Un deseo significa también una demanda, y a veces la demanda es que salve el matrimonio, por ejemplo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos participaciones con nosotros. Recuerde, si quiere participar, los teléfonos en cabina son 31 22 11 90, 36 47 18 83 y por Austin, Texas, 512 215 4909. Ya tenemos acá una llamada de Leti. Nos dice: cuando tuve a mi hijo el menor de 9 años, no lo planeamos y el embarazo fue muy pesado y tardé en asimilar que estaba embarazada. Me dio depresión posparto muy fuerte. El psiquiatra me dijo que como no me atendí esta depresión, vuelve. Ahora sí lo siento. ¿Es verdad que vuelve la depresión posparto? Qué interesante. Es una buena pregunta esto. Mire, muchas veces vamos ligando la depresión posparto como si fuera algo generado únicamente por el desequilibrio hormonal que se vive en el parto. Hay que entender que todas las mujeres tienen un desequilibrio hormonal en el parto, ¿no? Las cosas, digamos, como que durante el embarazo y en el parto. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a modificarse. ¿Para qué? Para, por ejemplo, poder amamantar, para otra vez traer ciertos niveles a la sangre. Hay muchas cosas a nivel fisiológico que se ocasionan con el embarazo. Esto no lo podemos poner así como si no hiciera nada con nuestro psiquismo. Por supuesto que va haciendo estragos, porque somos carne y mente. Pero esto de que la depresión posparto vuelve o que es solamente ocasionada por ese desequilibrio hormonal o bioquímico en el cerebro que se vive por el embarazo es algo que nos corta de toda posibilidad de entender qué es lo que está generando esa depresión posparto. Porque depresión posparto no es lo mismo a que nos dé influenza. Y es más, hasta decir que nos dé influenza
No es lo mismo decir qué tipo de influenza nos dio, si se fija. Decir que nos dio influenza es un grupo de síntomas en específico, es un virus en específico con ciertas mutaciones, con ciertas variantes en la enfermedad, pero podríamos decir que lo que se necesita es tal y tal. Una depresión postparto no se puede tratar orgánicamente como si fuera lo mismo para todas las personas. Hace ratito estaba hablando un poco sobre estas personas que pasando el tiempo, digamos, si ya se embarazan en una edad avanzada, como a los 40 años, lo que a los 20 años no generó una depresión, no generó un problema muy grave, a los 40 años puede que sí lo genere. ¿Por qué? Porque ya han habido muchos otros, digamos, como encontronazos en nuestro psiquismo. Hay muchas cosas que pueden haber llegado a debilitarse. La plasticidad ya no es la misma que cuando tenemos 20 años. Nuestra capacidad de recuperarnos, tanto física como emocionalmente, no es igual. No duele lo mismo una pérdida a los 20 años que a los 40 años o a los 60 años. Son cosas muy distintas. Entonces, en esto, para empezar con esta participación, Leti, depresión postparto no es una única cosa. Hay mujeres que cuando tienen su parto presentan cuadros de depresión. Estos cuadros de depresión no tienen la misma, digamos, como raíz en todos, para no ponerle palabras muy complicadas a esto. No tiene la misma raíz para todas las personas. Hay personas que esta depresión tiene que ver más con un quiebre psicótico, por decirlo por su nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Son personas que no reconocen a su bebé, son personas que le da un terror amamantar, ¿no? Son personas que se sienten atacadas por los médicos, y uno podría decir, claro, es depresión postparto. No, no es depresión postparto. Una depresión postparto también se puede asimilar como esta incapacidad de conectarse con el niño, ¿no? No me sale leche, literalmente no me sale leche. No me gusta que el niño se me acerque para amamantarlo. Siento como que no es mi hijo, ¿no? Me da lo mismo, no siento nada, no me despierta ternura. Eso es otro tipo de depresión postparto. Entonces hay muchísimas manifestaciones en las cuales puede llegar este tipo de enfermedad, ¿no? Pero lo queremos calificar como si fuera una cartita en específico, como si fuera un tipo de enfermedad. Entonces, tomando eso en cuenta, tú nos dices, ¿puede volver la depresión postparto? No, por lo mismo que hemos dicho. Puede haber otro cuadro de depresión o puede volverse a manifestar un cuadro de depresión similar al que tuviste después de que concluyó tu embarazo. Sí, eso sí se puede. De alguna manera enfermamos de algo distinto, pero que te puede hacer pensar como que es lo mismo, digamos por su calidad de síntomas, por cómo te vas sintiendo. Te puedes sentir muy chipil, te puedes sentir sin hambre, te puedes sentir perseguida, se te puede ir el sueño, pueden pasar muchísimas cosas. Esto no quiere decir que sea lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la situación no es la misma. No puede ser algo genérico a lo que te estás enfrentando. Esto que te está pasando ahorita, si tú lo vas pensando como si fuera una depresión postparto, ¿qué es lo que se va haciendo? Por lo general se medica como si fuera este el caso, ¿no? En cambio, si tú puedes darle un acercamiento más o menos a lo que está sucediendo en tu vida, ver cuáles son las situaciones que ahorita te están afectando, esa es una manera más adecuada de poder abordar este caso que tú estás sintiendo ahorita, este cuadro patológico que te puede estar guardando en esa depresión. Entonces, no hay que generalizar. Hay que tratar este problema como algo nuevo. Por ahí iría mi sugerencia que te puedo hacer acá por la radio. No decir, bueno, cuando esto pasó me dieron tales pastillas, vamos tomándolas de nuevo. No, porque ya no es lo mismo, ya no puede ser lo mismo. ¿Sí ves? Y claro que va cobrando sentido digamos, en historicidad de todo lo que ha sucedido antes, pero no significa que sea, mira, hay cosas que pueden ser como detonantes. Por supuesto que hay elementos que ya se nos van sumando desde lo fisiológico. Por supuesto que fisiológicamente los cambios hormonales, es más, bueno, hasta nuestros neurotransmisores de pronto son susceptibles a cambios de ambiente, literalmente, de luz, por ejemplo, de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Entonces hay personas que dicen, bueno, pues es que en los países que son más oscuros, más nublados durante mayor parte del año, las personas son más depresivas, ¿no?
y bueno, se hacen ahí un montón de teorías. Por supuesto que somos también de carne, ¿no? Por supuesto que cambios a nivel fisiológico van a modificarnos, pero se hacen, digamos que somos como la suma de tanto nuestras propensiones fisiológicas como las psíquicas. Entonces, aún la depresión posparto no es algo que ocurra a todas las mujeres. Habrá mujeres que quizás tengan una propensión desde lo fisiológico para desarrollar esto y que, sin embargo, gracias al ambiente en el que se desarrollan, gracias al contexto en el que tienen a su hijo, etcétera, nunca los lleguen a desarrollar. Y bueno, asimismo habrá personas que fisiológicamente no estén para nada inclinadas en eso, y aún así, dadas las circunstancias en las que se desencadena toda la situación del embarazo, la situación de pareja, la situación con los hijos que conlleva esto, pueden llegar a desarrollarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se trata únicamente un solo aspecto, que normalmente se trata como algo, como tú decías, ¿no?, provocado pues por los cambios hormonales o por algo fisiológico, y entonces se medica. Lo que ocurre es que el conflicto psíquico que hizo posible que ese paquete, por ejemplo, de cambios hormonales o lo que quieras, se disparara de esa manera o se presentara de esa manera, pues entonces ahí va a seguir enquistado. Y probablemente esta repetición no es que te regrese la depresión posparto, sino que probablemente tienes una propensión tienes a lo mejor hasta un perfil depresivo, ¿no? Quizás si tú te vas escarbando mucho más atrás en tu historia, a lo mejor te puedes encontrar, y no es un hecho, a lo mejor no, pero quizás te puedes encontrar, Leti, con que en algunos otros momentos, es más, hasta en tu infancia, tendías a retraerte, tendías a estar más aislada de las personas de alrededor, tendías a tener ciertos periodos de soledad, o que en aquel momento quizás no lo identificabas como tristeza o depresión, pero ahora en retrospectiva puedes darte cuenta que pues estabas triste cuando estabas niña. Entonces, son estos, ahí te podrás dar cuenta. Evidentemente, no es como un desorden hormonal que te esté persiguiendo porque no te lo trataste. Ahora, esto desde la cuestión psiquiátrica, ¿qué significaría desde el aspecto psiquiátrico tratarse una depresión posparto? Me imagino, digo, hay psiquiatras que recomiendan también llevarlo junto con algún tratamiento psicológico, pero en lo médico los medicamentos no son algo que te vayan a modificar internamente de una vez y para siempre. Los medicamentos controlan durante cierto tiempo, que a veces son necesarios, porque si no se administran durante ese periodo de tiempo, se puede disparar, se puede hacer una cosa más grave, y entonces digamos que llega a otro tope de no retorno. Entonces sí, pero tratárselo como tal, bueno, pues significa tratar la raíz psíquica, no la fisiológica, porque la fisiológica no nos vamos a modificar genéticamente con pastillas. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y Ya Sabe. El día de mañana vamos a continuar con este tema. Tenemos más participaciones. Nos dice Elizabeth: conocí a una señora que se embarazó de 58 años, ya que todavía arreglaba. Se logró, pero ella estaba muy preocupada porque tenía miedo de que le diera un infarto en el parto. Y de qué sería de la niña si ella faltaba. Pero sus hijos le dijeron que ellos se harían cargo de ella. Esto es otra cosa que puede llegar a suceder en este tipo de casos, ¿no? No necesariamente lo del infarto que nos está diciendo acá Elizabeth. Muchas gracias por tu participación. Sino que al ser una persona ya adulta, ya mayor, podríamos pensar, ahorita estamos pensando en personas de 40 años más o menos, pero para alguien de 50 años, pensemos, esa persona, esa nueva personita que va llegando, pues realmente ya tiene una madre que tal vez no tenga la disponibilidad, aunque tenga todo el deseo de hacerlo, no tenga toda la disponibilidad
o a veces hasta la capacidad, podríamos pensar, de cuidar a un niño, como lo podría ser una madre más joven, ¿no? Aquí hay que hablar las cosas muy, muy derechas, ¿no? La calidad de sueño no es la misma cuando vamos avanzando en la edad. La disposición del cuerpo tampoco es la misma, ¿no? Una mujer que pase un embarazo ya a una edad así puede llegar a sufrir una anemia pues bastante considerable. Pensemos en el desgaste de los huesos, en el calcio, tantas cosas que pueden hacer alrededor. Así como hay otras personas que físicamente pueden tener hijos hasta el último día de su regla, hay personas que por lo general, podríamos hablar, van sintiendo el paso de los años con más rigor en su cuerpo. Entonces, ahí vamos a hacer una ecuación. Por un lado está el cuerpo, por otro lado está la capacidad psíquica, que ahí podríamos compararlo más, tal vez, como en la visión de una abuelita. Es más, una mujer de 50 años, es muy posible que si tuvo más hijos, ya tenga nietos. Ya es una posibilidad muy concreta de que tenga nietos. Y digamos que el papel de la abuela, pues sí podríamos pensarlo como de una madre sustituta, tal vez, como de una madre auxiliar, para ponerle un nombre más calificado. Pero auxiliar no es lo mismo que estar ahí al pie del cañón. Esto lo pueden haber vivido muchas personas, tal vez que crecieron con sus abuelos, que esto es una de las cosas por las cuales vamos sacando más o menos estas conclusiones. Los abuelos tienen toda la disposición de estar cuidando a los muchachos, a veces no tanta, pero pueden tener toda la disposición. Pero ¿qué pasa cuando a esos 50 años el niño crece o la niña crece y ya tiene unos 15, 18 años? Y empieza a llegar como eso de las 12, 11 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Tal vez cuando teníamos 30 años, todavía nos quedábamos despiertos y les poníamos unas regañizas que por qué nos estaban haciendo preocupar así. Pero ya cuando nosotros tenemos 65 años, como que no es justamente en el lugar en el que nos querríamos ver en ese momento de la vida, yendo a las 2 de la mañana por los hijos a una fiesta, ¿no? O pensando en muchas otras cosas que pueden estar generándose alrededor de la conducta de un adolescente. Y entonces, ¿qué sucede? Los hijos, digamos, los hermanos de esta personita pueden llegar a tomar el papel de padres. Acá tú nos estabas dando un caso, Elizabeth, en donde estaba como el plan contingente de que si ella no libraba la situación del embarazo, los hijos iban a tomar ese papel, se iban a poner a cargo. Pero lo que llega a suceder, y esto lo vamos a ver hasta con mujeres muy jóvenes, que también ponen a los niños a cuidar a los otros niños, ¿no? Que ponen al mayorcito o a la mayorcita, a ver, ahora tú vas a ser el hombre de la casa, la mujer de la casa, tú les haces de desayunar a tus hermanos, tú los limpias, tú los cuidas, tú los traes de la escuela. Imagínense cuando esto ya realmente tiene que ver con una laguna amplia de tiempo que hay entre una generación y otra. Es muy posible que esto llegue a suceder todavía con más frecuencia y todavía vamosle poniendo un poquito más de dificultad a esto. Esos hermanos es muy posible que ya tengan familia. Entonces, este muchachito o esta niña no va a tener bastante claro cuál es su lugar en esa familia. ¿Soy hermano? ¿Soy hijo? ¿Soy quién? ¿Soy el tío de estos niños? ¿Hacia dónde me muevo? Y también, pensando no nada más en el lugar, así como psicodinámico, vamos pensando cómo iría viviendo todo su desarrollo ese niño. ¿Cuáles serían sus modelos de identificación, por ejemplo? ¿No? Nótese, esto no quiere decir que sea malo, ¿eh? No quiere decir que si ya llegó a tal edad, entonces ya se echó a perder, ya no vamos a poder... No, pero sí vamos a pensar que se puede tener un panorama mucho más difícil que si hubiéramos tenido ese niño cuando éramos más jóvenes. ¿Por qué? Por todas estas cosas que le estoy diciendo. ¿Cómo se puede llegar a conformar la mente de este chamaquito nuevo que llega a este mundo con todos estos cambios que van generando alrededor, tal vez con la falta de energía que tengan los padres, o con estas nuevas figuras de identificación que se presentan como iguales pero diferentes también? Sí, en realidad es todo como la suma, ¿no? Todo es la suma de las situaciones que están alrededor, porque bueno, también hay cantidad de personas que han sido salvadas gracias a que tienen como contacto con otras personas en su desarrollo, ¿no? Además de los padres directamente, muchas veces son los abuelos. Entonces, a mí lo que más me llama la atención acerca de esta participación, que bueno, que es muy interesante que los hijos puedan apoyar a la mamá en esta situación, y bueno que todo se dio sin ninguna pérdida.
pero lo que más me llama la atención es justamente, hace un momentito hablábamos de aspectos fisiológicos, aspectos biológicos, aspectos psíquicos, cómo es que se van sumando y cómo es que la suma de todos estos factores nos va creando. Y creo que es muy importante entender el hecho de que aquellas como modificaciones que podamos hacer o aquellas estructuras que hayamos logrado psíquicamente llegan a como a rebasar en muchos sentidos aquellas cosas para las cuales fisiológicamente estaríamos diseñados, hasta en un aspecto tan concreto como los límites de nuestro propio cuerpo, ¿no? En algún momento comentaba, bueno, nosotros no estamos hechos físicamente para volar, no tenemos la capacidad de volar físicamente, somos animales que caminan, que no vuelan, tenemos brazos en lugar de alas, pero psíquicamente tenemos la capacidad de desarrollar aparatos que nos permiten volar, tenemos la capacidad de desarrollar tecnología que nos permite hacerlo. Y quizás esto es un ejemplo demasiado concreto, quizás esto está puesto en algo demasiado tangible, pero justamente por eso me tomo de ello, para que pueda quedar como un precedente de que tenemos lo que ya tenemos fijo fisiológicamente, no debería ser como un presagio o como algo a lo que las personas de pronto sienten que deben de atenerse para el resto de su vida, como que eso pueden ser y no más y no menos que eso, ¿no? Realmente el ambiente, el intelecto, el psiquismo y la fuerza de tu libido mueve muchísimo y puede hacer, bueno, de una persona explotar totalmente el potencial y de otra persona quizás con mucho potencial puede anularlo también por completo. Entonces, incluso en situaciones como por ejemplo la menopausia, ¿no? Se habla, llega la menopausia necesariamente en determinado momento, en ese momento el deseo disminuye, bla, 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 etcétera, etcétera. Y a mí me llama mucho la atención esta persona de 58 años que sigue arreglando. ¿Cuántas mujeres? Sería sorprendente si pudiéramos darnos cuenta si estadísticamente, cuántas mujeres que pierden la menstruación por la menopausia, entre comillas, son víctimas más bien de un proceso histérico que, como dicen, pues es que ya me toca porque ya es la edad en la que, entonces a fuerzas que me la quito, y claro, se les quita, así como muchas histéricas podían perder la vista, aunque sus ojos siguieran funcionando perfectamente, mira, pierden la vista y de veras no pueden ver nada. Entonces, un estudio revelador sería ese. Es increíble de verdad pensar cuántas personas de verdad habrán perdido el deseo sexual, cuántas personas habrán perdido esta libido e incluso la menstruación, francamente por un proceso fisiológico o por una condición más bien psíquica. A mí me parece, pues, de verdad como un gran reconocimiento al deseo, a la fuerza y la libido de esta mujer, ¿no? En muchos sentidos, hasta en el hecho de pensar, ¿y qué va a ser de mi hija? ¿No? No es una situación derrotista, sino como que sigue pensando en la vida todavía después de eso. Y qué bueno que todo se dio muy bien. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. No se olvide de sintonizarnos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.